Bienvenido, maestro. Un gusto poderlo tener aquí. Gracias. Bueno, agradezco muchísimo la invitación para estar con ustedes, para compartir con ustedes. Siempre la posibilidad de ahondar y de intercambiar en estos temas. Gracias. Se está repitiendo, ¿no? ¿Está bien? ¿Continúo? Perfecto. Bueno, siempre la oportunidad de discutir estos temas. A quienes hacemos pedagogía nos entusiasma mucho, no necesariamente a todo mundo. Hay gente a la que estos temas les resultan áridos. No lo son, en verdad son apasionantes porque están en la esencia de las entidades humanas, de los seres humanos que somos. Al final de cuentas, somos el resultado de una historia, cada quien en lo individual y en conjunto, y tenemos que llevar a cabo una serie de procesos a lo largo de la vida, de incorporación de saberes, de conocimientos, y con ellos vamos construyendo nuestras realidades. Todos estos tienen un vínculo o una relación directa con ejercicios de organización del conocimiento. Yo he preparado un texto que se llama La movilidad o inmovilidad de los sistemas educativos, de los modelos educativos. Voy a ir leyendo, porque me gusta mucho leer y recurrir a este viejo recurso con el que tanto hemos intercambiado a lo largo de la historia, y voy a ir conversando, intercambiando algunas partes para que pueda yo plantearles una semblanza y al final intercambiemos, nos demos tiempo para intercambiar y con gusto atender si hay dudas. Parto desde una visión general de la idea de lo que es un modelo. Incluso no es un planteamiento teórico, pero hago referencia a algunos que considero que son relevantes, porque es desde ahí, desde donde necesitamos entender cómo está estructurado el modelo de formación en el que están inscritas las formaciones de ustedes o a los que nos abocamos cuando estamos buscando el que nuevos perfiles humanos, nuevos perfiles ciudadanos, nuevos perfiles profesionales aparezcan, emerjan, se presenten, interactúen y conformen nuevas realidades en nuestras sociedades. Miren, poner en la palestra el debate acerca de los modelos educativos ciertamente es necesario y debería ser una labor más intensa en los tiempos que corren. Qué bueno y destacado que este sea un quinto coloquio al respecto y que sus resultados desborden sus límites formales para sumarse a los esfuerzos que ya llevan a cabo ustedes en diferentes trincheras. Deseo que con estas ideas contribuir desde la pedagogía a una revisión cuidadosa del momento en el que nos encontramos en general y proponerles algunas consideraciones acerca de la radicalidad que considero necesitamos ponerle a cualquier propuesta y revisión que hagamos al respecto. Estamos en momentos que nos exigen formas de pensar mucho más consistentes y contundentes, no solo en el pensar, sino también en el hacer. En rigor, la mejor manera de gestionar un modelo educativo debería ser el de la crítica permanente. Bien decía don Enrique González Casanova, ese gran universitario, que el mínimo respeto que un universitario le debe a otro es el de la crítica. Y no podemos bajar de ese nivel. Y dado que en estos asuntos la verdad no existe, en los asuntos de los modelos y los sistemas educativos sobre todo, la verdad no existe, recurrimos en cambio a la ética, a la examinación, el discernimiento, la crítica, la autocrítica, la intuición, la experiencia y el diálogo, siempre fecundo cuando es genuino, para proponer, para imaginar las transformaciones y las mejoras permanentes a que obliga la inexistente perfección de cada sistema y modelo educativo. Ahora bien, a mi parecer, uno de los debates contemporáneos más arduos y difíciles de concretar es el de la renovación, cambio o sustitución de los sistemas y modelos educativos. Parece mentira, pero es una tarea de gigantes. Y es tan difícil como querer cambiar el sistema judicial caduco de nuestro país. Igual de intenso, igual de complicado.
Hemos visto durante décadas una crítica que se renueva de vez en vez, un afán de crítica, de exposición de razones y conveniencias acerca de los cambios que en cada ocasión se requieren o exigen. Sin embargo, las transformaciones profundas se tornan intentos frustrados en casi cualquier nivel, modalidad o campo, o en sistemas completos, que hacen que el barco en que navegamos la educación en muchas formas siga hundiéndose. Hay una serie de intenciones casi permanentes, en muchos lugares es un programa permanente, y sin embargo los modelos continúan, ¿no?, navegando en la forma en la que mejor pueden hacerlo, que es con calma, sin hacer olas, como ahorita lo refrendaré. La tenacidad humana es una espléndida tabla de salvación en cualquier tipo de naufragio, y ese esfuerzo me parece notable, digno, pero infructuoso. Porque a pesar de todo, el barco naufraga, el barco de la educación naufraga. Y creo que esto debe analizarse con el mayor detalle y rigor, más allá incluso de estadísticas autocomplacientes que evaden el fondo para celebrar las formas como logro educativo. Tenemos muy buenos números y sin embargo nuestras realidades no mejoran, continúan o se siguen degradando. Por eso es necesario deconstruir el fenómeno con detenimiento. Evidentemente, este espacio es corto y no es el lugar idóneo para llevar a cabo esta labor a fondo, pero sí es un buen lugar para postular premisas, escenarios que contribuyan a esta impostergable obligación, pues la realidad ya nos alcanzó y el fin de la pandemia, al menos de esta pandemia, vendrán otras más, es oportunidad para un buen recuento y disección. Para empezar, y siempre hablando desde la pedagogía, que es mi oficio y método de análisis y vida, propongo que habría que distinguir primeramente, hay que hacer una serie de distinciones, porque no, cuando hablamos del modelo educativo, del sistema educativo, no hablamos de un todo, sino de una conjunción de un número de partes que tienen que irse resolviendo en su unicidad y en su totalidad. Para empezar, y siempre hablando de la pedagogía, que es mi oficio y método de análisis y vida, propongo que habría que distinguir primeramente entre la operación eficiente administrativa del sistema escolar y, por otra parte, el bienestar de las y los estudiantes durante su formación en las aulas y el desempeño de los egresados en la vida cotidiana de los sistemas sociales en los que sirven y en los que viven. Una cosa es la forma como es administrado mi tiempo en la escolaridad, la manera como vivo mis aprendizajes, que son dos cosas distintas. A veces vivimos mejor nuestros aprendizajes que la administración o la burocracia, y luego distinta la forma como toda esta experiencia se va a convertir en ejercicio práctico en la realidad, en los procesos de mayor o menor envergadura de transformación. Habría también que distinguir, porque no es nada más esto, habría que distinguir entre aprendizaje contra la parafernalia de mecanismos de medición y constatación cuantitativa de los mismos. Existe una permanente confusión y una insistencia que ha llegado a hacer creer que una suerte de tablas y mediciones logran definir y establecer qué es el aprendizaje, y eso no es verdad, no hay manera. Pueden ayudar, pero no hay forma de que alguien pueda afirmar que una tabla determinada es fiel al 100% respecto de los aprendizajes de otra persona. O sea, contribuyen, hay que hacer ejercicios en ese sentido, pero hay que tener claridad de hasta cuáles son sus alcances y hasta dónde pueden llegar. Entonces, no es lo mismo aprender que todo este conjunto. Y me refiero a todo este conjunto porque son componentes que van a ir dando cuenta del sistema en el que nos desempeñamos. De la misma manera, no es lo mismo aprendizaje que disciplina, menos la disciplina escolar, que en muchas ocasiones tiende a la violencia escolar. No es lo mismo aprendizaje que temor al castigo. Son cosas distintas. Suponer que se logran ciertos rangos de desempeño por temor a ser castigado, suponer que son aprendizajes profundos, es un error que tenemos que resolver. Aprovechamiento real y aprovechamiento estadístico son dos cosas distintas, como lo estoy planteando. No es lo mismo el aprendizaje en los términos en los que están proyectados a los aprendizajes que sí, en cambio, se generan, porque una situación y una circunstancia es importantísima. Los seres humanos nacemos y aprendemos,
El aprendizaje no es una condición circunstancial. Es más, podemos no tener escuela, pero tenemos aprendizaje, porque aprender es como respirar. Es una capacidad fundamental de nuestra existencia. Y por lo mismo, la tenemos que cuidar, porque es la posibilidad de vincularnos con el mundo, es una manera de representarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en el mundo en que vivimos. No es lo mismo la formación especializada no escolar que la formación certificada escolar. No es lo mismo y sin embargo es importante tenerlo presente ya por algunos elementos que estaré exponiendo a continuación referidos a las maneras en las que nuestra visión del mundo y del futuro han cambiado gracias a las nuevas realidades, por ejemplo, en la medicina, que permite que la extensión de nuestras vidas se prolongue como nunca antes había sido. Antes una persona, bueno, hace 100 años la expectativa de vida era 40 años. A los 40 años uno se moría. Y hoy no, hoy estamos a los 80 años más o menos, con sus variables. Claro, está dependiendo de la manera como los vivamos con salud y con las mejores condiciones posibles. No es lo mismo calificar que evaluar, que es central en medio de todo esto. Somos culturas que no sabemos evaluar. Nuestros sistemas escolares, nuestros sistemas, nuestros modelos no fueron preparados para evaluar, están preparados para calificar y calificar no es evaluar. La calificación es un ejercicio de medición, de encartabonamiento, de establecer, de lograr ciertas seguridades para decir, bueno, yo ya logré que el otro aprendiera porque sacó 9 de promedio, porque sacó 8 en un examen o porque sacó 6. Es verdaderamente absurdo y a estas alturas del partido pues ya sería un tanto ridículo seguir pensando que eso tiene una consistencia y que debemos creer en ello, sobre todo si estamos verdaderamente comprometidos con el aprendizaje del conjunto. Si el asunto es un asunto burocrático de, bueno, quién sabe qué hayan aprendido, pero todos sacaron estas calificaciones y todos cumplieron, bueno, pero ya es otra lógica y no es la lógica de la acción educativa, sino de la acción burocrática, ¿no? Que deriva de la acción de este entorno educativo. No es lo mismo tampoco la instrucción inercial que la didáctica. Esto es importante porque uno de nuestros graves problemas siempre ha sido la formación docente, por ejemplo. Y en educación superior es peor todavía, porque si nos preguntamos cuántas docencias tiene cada institución de educación superior, una universidad, no es un docente en cada hijo te dio, sí lo es, pero no es necesariamente eso. Pero cada campo profesional, cada campo del conocimiento plantea retos docentes que son diferentes. No es lo mismo la consistencia epistemológica, por ejemplo, de los contenidos de la danza, que los de la biología o los de la química o los de la geotermia, ¿no? Son consistencias epistemológicas distintas que exigen otros procesos de acercamiento y de vivencia para propiciar aprendizajes. Eso lleva a geografías distintas y metodologías distintas de cómo propiciar los aprendizajes en la persona. Claro está, si partimos de la base de que la persona construye sus conocimientos y no de que la persona no sabe nada, es un espacio vacío que se llena de la información que yo le esté dando. Claro está, si yo pienso eso, pues hay muchas frustraciones de por medio para quien siga esas rutas, pero creo yo que estamos ya, después de tantos años de investigación y tantos aportes, con la posibilidad de afirmar que el conocimiento es construido precisamente por nuestra vinculación con el entorno y nuestra capacidad de relacionarnos con el mismo. Entonces, esta circunstancia de didáctica con instrucción inercial es de la mayor importancia porque dar clases no es un acto docente por sí. Dar clases, tener un título y entonces dar clases de alguna materia, eso no es garantía de la docencia necesaria para garantizar las formaciones, sobre todo en el caso de la educación superior. Hay mucho que desarrollar en este sentido, mucho que investigar para que cada campo disciplinar tenga la docencia que le corresponde. No solo en términos conceptuales, sino también en términos prácticos, es decir, los abordajes epistémicos, los abordajes metodológicos, las didácticas concretas que se requieren
que sean efectivamente las correspondientes para llegar a las formaciones a las que nos estamos orientando. Docencias especializadas en educación superior contra dar clases, reitero, no es lo mismo. Y saber de burocracia institucional es una cosa, pero saber de educación es otra cosa, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años nos discutíamos con gente de la Secretaría de Educación Pública que sostenían que sabían mucho de educación y decíamos, no, ustedes saben mucho de burocracia educativa y mucho de la SEP, que es un monstruo gigantesco, que puede llevarse una vida entera tratar de entender cómo está estructurada, pero saber de educación es otra cosa. Saber de la construcción del aprendizaje en campos específicos o en experiencias determinadas es otra cosa que tiene que ser entendida en estos términos. Lamentablemente, existe un discurso político que tiende constantemente a anular, a desplazar el discurso de lo educativo, de lo sustantivo, para anteponer un discurso de razones de orden político que siempre están orientados por otro tipo de motivaciones y no necesariamente por el aprendizaje de la persona, como veremos más adelante. En una época plagada de interrogantes e incertidumbre, de desconciertos y emergencias, de nuevos entornos y mentalidades, suponer que los sistemas y modelos educativos pueden mantenerse intactos, incólumes, a pesar de tantos contextos, coyunturas y nuevas realidades, es una idea por lo menos inexacta y poco pertinente. Suponer que estos, los sistemas y modelos, mantendrán las mismas propiedades omnipresentes y omnipotentes de siempre, es una equivocación que puede impactar negativamente o retardar cuando menos la oportunidad de revisión y resignificación y rediseño de sistemas y modelos. Gracias. Gracias. Necesitamos entrar en procesos de revisión, resignificación y rediseño de sistemas y modelos, con que los escenarios educativos de corto, mediano y largo plazo retan ya radicalmente a nuestro hacer. Un modelo educativo público o privado representa a una institución o a una escuela, a una facultad o a un instituto. Hay distintas estructuras y niveles de los modelos. Los modelos se correlacionan. En teoría general de sistemas, un sistema es una estructura, es un conjunto que contiene a su vez otro sistema, que a su vez contiene otro sistema y que se puede ir multiplicando como fractales, pero sin perder las propiedades del sistema y sus efectos. Un modelo educativo entonces representa una institución, pero sobre todo, y antes que a la institución, a la facultad o al papeleo, a lo que quieran, ante todo es un conjunto humano de sensibilidades, saberes, inteligencias e historias individuales y colectivas. Un sistema, un modelo educativo es gente trabajando, gente interactuando. Dentro y fuera de las aulas, en los laboratorios y oficinas, en la docencia o la investigación, en la extensión o la divulgación, es el factor humano el que determina su consistencia y con ello su orientación. Sea esta tecnocrática, humanista, eficientista, rígida o flexible, anacrónica o de avanzada, de movilidad o de inmovilidad o de cualquier otro ismo que nos aparezca en el camino. Lo que sea, nunca dejará de estar ahí el factor humano en tanto estemos alrededor del mismo. Dado que la educación y ninguna de sus partes sustantivas son una máquina, al final esta y sus modelos son obra humana y por lo tanto, y este es importantísimo, se resuelven humanamente, poniendo en juego las dotaciones naturales que nos distinguen en el concierto de la vida planetaria, la emoción, la cognición, la espiritualidad, la historia que vivimos y heredamos, la experiencia que sumamos día a día y los futuros que somos capaces de soñar, imaginar y construir. Sin embargo, ¿se escucha algo, verdad? ¿Ya? Sin embargo, hay turbulencia en la fuerza. Ahora sí que las nuevas mitologías nos ayudan para tratar de descifrar un poco dónde estamos y hay turbulencia en la fuerza. Una extrema y poderosa turbulencia, no necesariamente negativa, más bien positiva, que pone en entredicho a sociedades enteras y al proyecto social que conllevan, al tiempo que nuevas formas de pensamiento se constituyen, emergen y promueven nuevas maneras de percibir
procesar información, pensar, expresar, decidir y construir nuevas realidades. Estamos frente a nuevos seres humanos, estamos frente a una nueva humanidad. Realidades ahora resignificadas y renovadas gracias al rompimiento de oscuras tradiciones históricas y procesos de exclusión, invisibilización y la negación de derechos que las nuevas generaciones de niñas, niños, jóvenes, todas, todos y todes reivindican y establecen como premisas sobre las cuales propiciar nuevos estadios de crecimiento o sobre los cuales rechazar decisiones, más ahora después de la pandemia, que intenten continuar las viejas cosmovisiones y líneas de autoridad que crearon ese mundo que cada vez con mayor celeridad, no sin problemas y resistencias, vamos dejando atrás. El mundo en general vive una época de grandes transformaciones y tensiones estéticas, culturales, identitarias, convivenciales, intergeneracionales, antisistémicas, contrainstitucionales, contrapatriarcales, decoloniales, antiimposiciones. Enfrentamos grandes dilemas éticos y retos conceptuales que buscan viabilizar la existencia en condiciones de dignidad y que resultan del saber humano creciente, cada vez más complejo. Y sorteamos atmósferas inéditas de fugaz claridad y de confusión estacionaria respecto del conocimiento, el saber, la información y las jerarquías que tradicionalmente se imponían. La vieja noción de verdad, muy endeble y vulnerada en los tiempos que hoy vivimos, es vilipendiada con frecuencia a través de fake news, mentiras para ser más claros, dispersiones provocadas y administradas que obligan a esfuerzos adicionales para mantener nuestras coordenadas en estas nuevas geografías simbólicas, complejas, capaces de emparejar temores, bellezas, gustos, disgustos, placeres y displaceres, frustraciones y esperanzas, mentiras y verdades en una sola masa, en una masa nueva de significaciones e interpretaciones que envuelven nuestro entorno y en el que tenemos que descifrar cada una de nuestras realidades. Nuevos comportamientos radicalizados o novedosos e inéditos, escenarios coyunturales y extraordinarios de tensión extrema y de provocación a los modelos educativos y sus maneras peculiares de operar, nos ponen hoy frente a ineludibles transformaciones que marcarán el afán de las nuevas generaciones por lograr su educación o lo que entienden que deba ser la misma. El concepto de educación en este contexto está entrando en un proceso de recambio a partir de las prácticas de las juventudes. Las nuevas realidades, las gentes, las jóvenes, los jóvenes que viven su propia formación desde ciertas perspectivas y donde incorporan una serie de elementos que hace 50 años no estaban ahí, como por ejemplo los derechos humanos o la reivindicación de las capacidades formales de cada quien, hombre o mujer, niña o niño, en esa concepción, fuera de la homogeneización en la que crecía con mucha comodidad el viejo sistema. Pensemos, por ejemplo, en las alarmas que suenan con intensidad en estos momentos y durante los últimos 50 años, y con especial acento en los últimos 30, por la irrupción de las plataformas cada vez más numerosas de la inteligencia artificial que vienen a enturbiar la calma ecuatorial en la que navega idealmente la educación convencional. Es decir, no hagan olas, así vamos bien. O sea, y lo que tenemos ahora son nuevas realidades que dicen, pues no hagamos olas, pero no enseñemos de la misma manera, no organicemos de la misma manera, no sistematicemos de la misma manera. En los futuros que ya se construyen y los que están por venir, cada vez con mayor argumentación sólida, la voluntad de las y los estudiantes será determinante sobre lo que ahora llamaremos educación y su manera de ser proyectada y administrada. Mientras que el modelo anterior de casi 200 años tiene en nuestro país, siguiendo el precepto establecido por Kant en su libro Pedagogía, la voluntad de cada joven, de acuerdo con este planteamiento, que viene incluso desde Rousseau, la voluntad de cada joven debía de ser doblegada en aras del deber ser. Esto se refuerza con Spencer en el siglo XIX y en el siglo XX mexicano, y el darwinismo social, todavía vigente hasta hoy, y el neoliberalismo que los retoma y los convierte en nuevos conceptos: éxito, competencia, liderazgo, calidad, etc.
Sin embargo, me gusta pensar, porque lo veo así y cada vez con mayor fuerza, la voluntad de las jóvenes y los jóvenes en nuestro tiempo es de exigencias de condiciones reales de respeto, dignidad y fuerza para transformaciones más libres, en vez de relaciones reducidas a preceptos y determinaciones normativas. Ello anuncia ya nuevas mutaciones en la integración y consistencia de los nuevos sistemas y modelos por venir. Un sistema y modelo educativo agrupa grandes cantidades de elementos, pero observaré 6 que son centrales. Los actores y los roles que lo conjuntan, los contenidos, los espacios, los tiempos, las constataciones y la organización. Una concepción diferente, no convencional de los tiempos de estudio, de los calendarios cerrados, que es uno de los preceptos y uno de los argumentos sobre los que se montan en sus normatividades y en su operación muchos de los modelos educativos y el sistema en general, asociados a la idea del manejo del tiempo, una concepción diferente, no convencional de los tiempos de estudio, de los calendarios cerrados con los que se opera ahora y que inhiben innovaciones y creatividades, tendrá lugar con mayor fuerza, pues los aprendizajes reivindicados y profundos no se ajustan a tiempos preestablecidos y proyectados desde entidades ajenas a la persona humana. Las expectativas de vida se han ampliado significativa y sorprendentemente. Donde nuestra generación estaba a la mitad de su vida, las nuevas generaciones apenas están en una tercera parte de su vida, y dado que el modelo escolar que aún tratamos de sostener fue diseñado cuando la expectativa de vida era más corta, el país era más pequeño, el imaginario colectivo acerca de las bondades de la educación era casi una profesión de fe, estudiar para ser alguien en la vida constituía todo un imperativo categórico, como si no se fuese nada al margen de la escolaridad. A pesar del contraste, existen inercias tratando de continuar el viejo modelo en el tiempo, lo que incrementa cada vez con mayor velocidad y profundidad anomalías e incidencias que obstaculizan su fluir adecuado, que es decir, la formación de las personas con este entorno. Las necesidades sociales de los perfiles de egreso de la educación eran muy distintos en el viejo modelo: amar a la patria, respetar las leyes, ser obediente socialmente, etcétera. Y el valor socioeconómico de cada formación era evaluado de diferente forma. El campo laboral no era un mercado y la aspiración no necesariamente era ser líder o exitoso o competitivo o capital humano calificado, sino, lo digo sin nostalgia y ni afán de retorno, era de gente que se formaba como persona humana en ciertos cánones de lo que se llamaba decencia y de ser gente de bien. Pues bien, hoy gracias a más de 100 años de investigación científica sobre la persona humana y sus desarrollos, aprendizajes, educación, formación integral, enseñanza, podemos postular como urgente un buen rediseño y actualización de modelos, porque todo esto ha cambiado. Los modelos educativos en este momento se siguen rigiendo por esos tiempos, por esos perfiles de egreso, por esos entornos, y sin embargo lo que estamos viendo es que las y los chavos entran a las escuelas con una dinámica distinta, maneras distintas de procesar, distintas maneras de resolver y de gestionar sus propias necesidades. Mediante la coerción o mediante la presión van a ser forzados a que sigan una ruta, pues por el interés de finalmente obtener el grado, obtener los merecimientos para poder seguir avanzando en su formación. Pero a la hora que uno hace la revisión, la evaluación acerca del parecer respecto de lo vivido, y el mensaje no es precisamente de celebración: qué buena administración tuve que me presionó tanto todos estos 4 años, porque sin ello no hubiera podido sacar nada. O sea, no opera así, estamos frente a otra situación. Por ejemplo, los ambientes académicos y académicos administrativos es necesario se adecuen para que una persona pueda estudiar bajo regímenes organizativos y metodológicos centrados en el aprendizaje y no en la tramitación burocrática. Terminar por fin con el absurdo. Fíjense, el modelo educativo estableció una serie de premisas para plantear cómo se organizaba, cuántos años correspondían a cada nivel de estudios. Bueno, definió que era un nivel de estudios, estableció, fue sumándolos paulatinamente. Cuando uno revisa cómo estaba estructurado hacia 1880,
el modelo y uno ve que habían 4 horas, era lo que había en las escuelas que existían para las gentes que podían estar en ellas, no era algo generalizado. La secundaria aparece, si bien se inventa en 1886 más o menos, aparece ya dentro del sistema hasta el año 1927. Y el bachillerato era de 2 años hasta el año 72. Fueron decisiones de orden coyuntural las que fueron estableciendo requisitos, líneas de obligatoriedad, tiempos, los tiempos además pensados no precisamente para satisfacer la necesidad del estudiante, como para satisfacer las necesidades del orden social, para que éste no se trastocara, para que éste no entrara en conflictos y lograr que las escuelas y el flujo en las escuelas se convirtiera en una especie de regulación del mercado laboral, que durante muchos años fue la función principal del sistema educativo escolar institucional. Dentro de todos estos hay un absurdo que para mí es tal vez uno de los pecados mayores de esta concepción, que es el pedirle a los estudiantes de preparatoria que a los 16 años tomen la decisión por el resto de su vida y escojan el área a la que van. A los 16 años, ya lo que nos dicen las neurociencias contemporáneas, la neurodidáctica, es que el cerebro atraviesa una serie de crisis importantes. Hay una muy importante entre los 12 y 15 años, pero hay una relevantísima que se da entre los 24 y los 26 años más o menos. En este ínter, la persona será inestable. Tendrá momentos de preferencias en un sentido o en el otro, tendrá temores o tendrá angustias, tendrá momentos de placer, tendrá momentos de excitación, tendrá momentos de gusto, de definición y de claridad respecto de algunos asuntos, pero también dudas gigantescas. No se le puede pedir a una persona en ese momento que tome la decisión final por el resto de su vida cuando tiene todavía 10 años de inestabilidad. Es un absurdo. Y eso es incapaz de resolverlo. Ya no hablo del preescolar porque es ¿verdad? Es el segundo más absurdo. Es suponer la formación de niños de 2 a 5 años con un programa cerrado es verdaderamente grosero. Pero bueno, estamos en esto. A los 16 años no hay posibilidad de que esto se dé. Bueno, esto tiene que cambiar y los sistemas tienen que hacerlo porque pareciera que fuera un asunto, que sí lo es, de afectación de derechos, porque hay derechos que tienen que ser consecuentes, los derechos tienen que ser consecuentes con la naturaleza y el momento de la persona. No me puedes pedir a mí un imposible que en este momento diga qué voy a hacer el resto de la vida, si estoy en una situación que me lo impide. Hasta ahí estamos en ese punto. El problema es que cuando vemos la estadística educativa, sí tiene un impacto negativo sobre el sistema completo, porque gran parte de la deserción que se va a continuar, que la hay en el sistema educativo, en buena parte se debe a eso también. Y luego se debe a que han habido cambios. Yo por eso digo que hay un trabajo muy autocomplaciente con los números. Sin embargo, si uno revisa las estadísticas del año 2000 respecto del año 2020, antes de la pandemia, pareciera que hubiera habido una gran transformación educativa en el país y sabemos que no la hubo. Hay avances sin lugar a dudas en algunos aspectos, hay un esfuerzo sostenido, pero no puedo decir que hubo una gran revolución educativa que hizo que los índices que en aquel momento eran verdaderamente grotescos se mantuvieran en este otro momento. En realidad, la gran mayoría estamos con vendas en los ojos todavía, no con las claridades necesarias, pero sí podemos saber que un porcentaje importante de las gentes que inician la primaria, cuando llegan, como cohorte, cuando llegan y terminan la educación media superior, ya han eliminado cuando menos a 3/4 partes del total que eran, ¿no? Y en esta nueva cohorte que entra a la educación superior, o sea, la mitad más o menos, números que habría, reitero, que precisar, pero estaban alrededor de la mitad, terminan. Pero de esa mitad que termina, la mitad se dedica a lo que estudió. La otra mitad no. Es una cantidad de quitas tremendas del sistema educativo. Quererlo sostener porque estamos teniendo muy buenos números, me parece que es un absurdo. Porque no se trata de tener buenos números, sino que se tiene la necesidad de que tengamos
muy buenas y nuevas realidades, ¿no? Donde se sienta la mano del egresado, de los egresados, interviniendo y resolviendo, no nada más generando riqueza para sí mismo. Puse mi taller, puse mi laboratorio, puse mi consultorio y me va muy bien. No, sino cómo nuestra sociedad en general se está impactando positivamente por ello. Una concepción diferente de los espacios es necesaria, que tiran las paredes ya de las aulas, como desde los años 60 del siglo pasado ya lo presagiaba McLuhan en el aula sin muros. Eso en los hechos ocurre ya sobre la base de que el aprender rebasa por mucho las limitaciones del aula física y simbólica, que cruje ante las formaciones que se propician desde las pantallas y otros espacios no convencionales, en donde las personas reivindican sus capacidades de aprendizaje y a lo largo de sus existencias, más allá de los programas cerrados escolares y escolarizantes, que se suponen totalizadores del saber humano. Escolaridad y escolarizante es algo a lo que regresaré, porque hay que aprender a verlo ya con otros ojos. La escolaridad no es una circunstancia, lo escolarizante no es una situación, es una ideología formal, sobre la cual se forman todas las personas que pasan por la escuela. La pandemia recién ha terminado, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, pero para abreviar y lamentando, el sentir de quienes mantenían o mantienen la esperanza de que las cosas regresen a la normalidad que se vivía antes de la tragedia que esta significó, es importante señalar que ya nada será como antes en estos terrenos. Ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni la certeza, ni la esperanza por el futuro, ni la vida y sus dinámicas. Necesitamos prepararnos para ello y ajustar y habilitar nuestros modelos para estos nuevos y fabulosos retos. Nuestros modelos educativos, como están planteados, no están preparados para estas realidades. Podemos adecuarlos, podemos ponerles parches, podemos ponerles anexos, pero el tema no son soluciones de corto plazo, sino de concepciones de fondo que sean capaces de construir los futuros que requerimos. La abundancia de campos de formación en la educación institucional ha traído consigo una efervescencia de campos disciplinarios nuevos y revueltas epistemológicas poderosas que ponen en entredicho el carácter inamovible de los sistemas de pensamiento y organización de la vida social e individual que venían estructurando nuestras cotidianidades y nuestras realidades. Las disciplinas del positivismo como únicas opciones del logro del fin de la educación han quedado atrás. Y con ello el viejo concepto de oferta educativa, mucho de la educación convencional sigue cerrada y centrada en 10 campos a los que trata de darle la mayor importancia. Hace años, a principios en la década de los 2000, en la primera década, veíamos, dice, bueno, ¿cuáles son las carreras de mayor demanda en México, no? Hacia los años 90 habían sobre 600 carreras de oferta y estas se han incrementado, ya estamos hablando de más de casi 3,000 distintas licenciaturas. Pero en los años 2000 decían, bueno, ¿cuáles son las importantes? ¿Cómo está la pirámide? Bueno, pues hasta arriba están las contadurías, ¿no? Después siguen las licenciaturas, las abogacías. Después de las abogacías, bueno, las medicinas. Entonces pareciera que México es un país donde contamos todo el tiempo los dineros para pelearnos intensamente y al final ir a resolver en los hospitales los problemas que no pudimos resolver porque la demanda era gigantesca. Ya hoy, después frente a las nuevas realidades respecto a esta liberación de los conocimientos y de los números para saber exactamente dónde estamos parados, vemos que no estaba equivocado y que era más denso todavía el escenario, sobre todo en algunos campos como en la salud. Entonces, ya estamos en una confrontación en ese sentido y los sistemas y los modelos educativos no basta con que sepan abrir un nuevo campo de conocimiento, sino tienen que generar condiciones para que esto se dé. ¿Qué es una formación profesional en el mundo contemporáneo? Tenemos que respondernos. ¿Qué es una licenciatura? ¿Para qué sirve la masificación de los posgrados y cómo evitar la doctorocracia que se ha generado desde acá? Desde ahí, desde esta idea de esta proliferación de los posgrados como una continuación en la escolaridad
que está apostándole más al paso del tiempo que a la profundidad del saber y del conocimiento profundo de los saberes para las grandes transformaciones que requieren nuestras realidades. Son dos cosas distintas. Y eso ha generado que, lo sabemos, existe un mercado negro de doctorados. Bueno, Santo Domingo cada vez eleva su mercado, ¿no? Y ya dan no solo títulos de doctorado, sino hasta premios internacionales. No sé cómo está la onda por eso. Como toda entidad viva, un modelo receptivo y reactivo a los estímulos del entorno. No existe la pureza en ellos, y cuando ésta se trata de establecer, de imponer, es y ha sido mediante la fuerza, mediante la violencia física y simbólica. Ya nuestros tiempos no están para eso. Aunque ocurra contra la razón y por la fuerza, nuevas sociedades más críticas, con otras lógicas en los pensamientos y otras emociones y amplias y diversas inteligencias, van dibujando mundos posibles, no sin dificultad, dando cuenta de horrores y anomalías. Al final, los depredadores van sucumbiendo para emerger a otras confrontaciones que no necesariamente deben de aniquilar. La emergencia de un nuevo modelo tiene que saberse establecer, porque no puede ser un acto violento, tiene que ser un acto tampoco aterciopelado, es un acto de tensiones y de confrontaciones, pero tiene que llevarse a cabo. Así, en un nuevo mar de escenarios de desarrollo educativo institucionalizado, los modelos educativos existentes enfrentan múltiples debilidades e inconsistencias. Fueron pensados para mundos, reitero, que ya no existen o que están en medio de severos procesos de transformación, mutuación. Por las violencias con las que se instituyeron, resultan inoperantes, traicionan las esperanzas que les dinamizan y egresan a grandes cantidades de personas a mundos en los que se encuentran de inicio rezagados y en muchas ocasiones con obsolescencia. El currículo, por su parte, algunos grupos lo piensan como neutral o anodino. Es, sin embargo, una columna vertebral importantísima para entender la función y la operación de los modelos educativos. El currículo no es una estructura anodina ni es una estructura que está ahí y ya. Es el centro, desde ahí surgen las definiciones. El currículo da cuenta de la esencia. Por ejemplo, y este es un debate que hace unos pocos años teníamos allá en la UNAM, sobre el asunto de la cuestión de género. Para algunas personas, resolver la cuestión de género es un asunto de cursos de capacitación sobre esto. Yo sostenía y sostengo que eso era un absurdo. Por supuesto que tiene que haber una transformación radical en ese sentido, pero lo que se tenía que hacer era cambiar el currículo, porque el currículo es una estructura patriarcalista y patriarcalizante. O sea, todo lo que hace está pensado en términos de estructuras de mando, de control, de hegemonía, de imposición, un triángulo isósceles agudo donde hasta arriba hay alguien que manda, alguien que tiene 10, alguien que es el mejor, alguien que es el superior, alguien que es el primero de todo, y es el que tiene el privilegio para estar primero en la lista de lo que sea. O sea, pero eso lo propicia el currículo. Son currículos verticalistas y no horizontales. Entonces, si verdaderamente queremos llevar a cabo procesos de formación, de transformación profunda, tenemos que hacer un cambio en el currículo y convertirlos en estructuras horizontales, no verticales, y saberlos cómo gestionar para que ocurran los sucesos de transformación que la gente por sí sola es capaz de lograr cuando está en condiciones de libertad. Están sucediendo cosas en el cosmos y en el caos, en el mundo, en la vida, en la educación. Todo indica que estamos ante el fin de un ciclo de cerca de 200 años de concebir y ordenar la formación institucionalizada bajo esquemas más bien cerrados, en donde si bien es posible contar con valiosos esfuerzos por cambiar las cuerdas sensibles del sistema, esto no ha sido del todo posible. Hay experiencias que podemos sumar, los SHs, la UAM y otro tipo de experiencias importantes, pero al final, desde mi perspectiva, han ido, ahorita, por ejemplo, los SHs están en una crisis porque si bien nacen en contra del sistema, la escolaridad los fue absorbiendo como humedad hasta que lo volvió a
a jalar al terreno de la escolaridad por sí. La escolaridad por sí es un problema de fondo. El sistema tiene una temporalidad y se corresponde a un momento histórico y no podemos perderlo de vista. O sea, no estamos pensando en un modelo, anima a un modelo el futuro al que tiene que enfrentarse, pero ese futuro lo está resolviendo en el aquí y ahora. Entonces tiene que haber una suerte de solución al que la reflexión nos puede llevar si ponemos sobre la mesa todas las variables que están interviniendo y imaginamos no solo las formas de que deba tener el modelo, sino las maneras en que debe ser administrado y organizado. Jean Piaget, ese gigante insuperado, enriqueció nuestro entendimiento acerca del desarrollo cognitivo en la infancia y en las adolescencias, pero más allá de ello, revolucionó la idea acerca de la evolución de entidades y sistemas, constituyendo y superponiendo estructuras sobre sí mismas, que llevan siempre a estadios de madurez superior. Piaget contribuye al entendimiento de los sistemas y su complejidad y propone diversas categorías. Destaco de entre ellas la del equilibrio móvil, que se refiere a una condición constante de desarrollo de sistemas abiertos, en términos de la teoría general de sistemas de Bertalanffy. Pues de acuerdo con este último, todo organismo viviente es ante todo un sistema abierto. Importante porque esta correlación entre sistemas abiertos y cerrados es relevante. Hay quienes consideran el sistema educativo escolar institucional como un sistema cerrado y bueno, así lo están concibiendo, pero el ser humano es un sistema abierto, no embonan, no encajan. Se puede vivir como se vive la vida, pero no necesariamente porque esto vaya a generar las grandes transformaciones que requería. Puedo tener transformaciones y ser felices con ellas incluso, pero también cargo. Es un poco como la vieja idea, a mí mi mamá, mi papá me pegaba durísimo y me maltrataba, pero mira, aquí estoy y estoy a todo dar. Claro está, no voy a hablar de mis inseguridades, las maneras en las que me atemorizo frente a las decisiones, las dudas que tengo, las maneras como pretendo resolver mis problemas también a gritos o con las formas como golpeo, pero no me pasó nada, ¿no? Entonces, esta situación de sobrevivir a un sistema cerrado, o sea, no es algo anodino. Por ejemplo, la idea de la evaluación, decíamos hace rato, bueno, yo sostengo que todos en México, creo que en otros países también, pero el caso nuestro es el que nos importa, tenemos una especie de síndrome los domingos en la tarde, cuando entras en esa hora en la que queremos como buscar la manera de suicidarnos calladamente porque no queremos que llegue el día lunes, ¿no? Y entramos en una angustia. Bueno, este es un síndrome de la tarea no terminada, pero es producto de más de 1000 momentos, procesos de temor ante la evaluación, con lo que esto significa, que no es evaluación, es castigo, es exclusión. Entonces, si voy a un examen, no voy a medirme feliz de saber en qué punto me encuentro de mis conocimientos, sino voy a ver cómo le hago para sortear este güey, que no me vayan a maltratar, ¿no? Esto es un elemento que hay que tener presente, ocurre. Y una práctica, si revisamos quienes terminamos todo el ciclo completo, desde primaria hasta educación superior, o sea, atravesamos 1000 periodos distintos promedios de evaluación, de examinación, ¿no? Prepararnos para el examen, uy, si era extraordinario, peor todavía, y si era el último, bueno, ya ahí sí el acabose, ¿no? Entonces, eso sumado es una historia emocional terrorífica que hay que tener presente y producida por un modelo que administrativamente opera perfecto, pero que genera estas condiciones humanas que al final se convierten en conciencia y en conducta pública y privada, individual y colectiva. El equilibrio como aspiración de todo sistema tiene una paradoja central, y es que el equilibrio por nuestra naturaleza es imposible, pero no hay sistemas perennes, no hay casos de cambios, no hay casos de cambios con certidumbre, que por ejemplo había un partido político que decía el cambio con certidumbre, pues eso no, es imposible. Y por eso Piaget habla del equilibrio móvil, en una aparente contradicción que se resuelve con la ponderación de la dimensión histórica de cada sistema. Nada es para siempre y si bien existen equilibrios que forzamos a continuarse en el tiempo, esto es más una anomalía operativa o burocrática que una exigencia del entorno circundante en el que cada sistema sirve y se debe. Equilibrio móvil o equilibrio inmóvil.
mueven a los sistemas y por extensión a los modelos, y con más y menos celeridad y profundidad en función de la naturaleza epistémica y nociológica de su materia y su sustancia. Dependiendo de ellos, o sea, incluso adquieren celeridad o apaciguamiento. A mi parecer, porque el problema central está en lo que sigue. A mi parecer, la paradoja central que permite distinguir con claridad luces y sombras, tropiezos y logros, rezagos y avances de los modelos educativos en general es la siguiente. El aprendizaje, que es la esencia, el núcleo, el hilo conductor y la bandera narrativa de todo el sistema educativo y de cada uno de sus modelos constituyentes, es en la práctica, independientemente de la creencia, el último criterio, el último referente para operar el sistema, sus modelos y sus sistemas en su conjunto. Es el que lo anima, es su sustancia y es el último considerado para su operación. Mucho antes que el aprendizaje, nuestro lenguaje educativo y nuestra narrativa pedagógica se ve dominada por conceptos y preceptos referidos al control, el orden, la disciplina, el requisito estricto, a normativas más punitivas que convencionales, fechas cerradas e inamovibles, examinaciones y calificaciones, reprobación, castigo, sanciones, formatos pertinentes o no, procedimientos necesarios o no, tortuosos o no, índices de aprovechamiento, indicadores de desempeño, batallas sindicales, evaluaciones docentes, estructuras curriculares infranqueables, inflexibles, inamovibles, políticas públicas coyunturales, vaivenes políticos, etcétera. Se imponen preponderantemente todos estos en la integración de los escenarios académicos, administrativos y administrativos, que deberán propiciar las atmósferas, los ambientes que estimularán y animarán a las y los estudiantes a construir sus aprendizajes con toda esta envoltura. Aprendizajes que deseamos eficientes, fluidos, sanos, permanentes, para que los lleven a los perfiles de egreso que fundan, motivan y legitiman al sistema, que legitiman al sistema y al modelo educativo que operamos. Difícil una narrativa sistémica o modélica que concilie estos dos extremos, y ahí, en esta forma en que se desprenden, tenemos una gran encrucijada. Nuestros modelos deben ser eficaces. Nuestros modelos deben ser eficaces, eficientes, sin lugar a dudas. Deben dar cuenta de que la carrera que han seguido las y los estudiantes para obtener la patente que les permite el ejercicio profesional es producto del genuino aprovechamiento y es garantía de un futuro desempeño en la sociedad efectivo, y por ello la institución, que debe poseer absoluta autoridad moral, debe ser garante de la calidad de la carrera lograda, en razón de lo cual empeña su nombre por la calidad profesional de cada egresado. Eso es cierto, por eso no se garantiza plenamente pero eso no se garantiza plenamente con la tramitología ni con la burocracia detrás de cada trayectoria educativa lograda, ni con los escenarios señalados. Es mucho lo que en este terreno requerimos hacer todavía. Sin embargo, en muchas ocasiones, siendo cierto lo anterior, la administración se constituye más por omisión que por comisión. Una inercia establece que hay que tener este tipo de controles y hay que repetir o reproducir lo que se hace allá o lo que se hace de este lado y administrar igual una carrera de veterinaria que una carrera de filosofía. O sea, por supuesto que cada uno tiene su dignidad, pero tiene distintas maneras de operar. Entonces, si la institución no puede llevar a cabo procesos en ese sentido, pues la institución tiene que empezar a replantearse cómo está haciendo las cosas. Los modelos en general tienen toda una serie de elementos que tienen que resolver. El principal es asociado al aprendizaje, pero también necesitamos pasar de un paradigma de desconfianza a un paradigma de confianza, ¿no? Y la confianza se gana actuando, o sea, abriéndose ya. Porque si el principio es, está bien, yo quiero abrirme, pero debo tener la garantía de que no me engañas, de que no sucede esto, de que no sucede el otro. Bueno, pues los sistemas de control pueden extenderse hasta el infinito. Estamos ante una oportunidad por el momento en el que estamos de que podamos llevar a cabo este proceso y de que sepamos
recoger cómo el entorno nos está dando ya no solo una cantidad de variables y una cantidad de signos importantes, sino nos está diciendo de muchas maneras que podemos llevar a cabo grandes transformaciones con los modelos educativos que estamos emprendiendo. Yo aquí me quedaría y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestro Omar. Ha sido muy interesante el poder analizar precisamente la movilidad y la inmovilidad, primero como ser individual, ¿no? Preguntarnos qué tanto nos movemos, qué tanto nos inmovilizamos como seres humanos ante la vida misma y posteriormente cómo nos sentimos dentro de una institución educativa que, como bien decía el maestro, se conforma por procesos administrativos, burocráticos, que se compactan o se tratan de integrar con los procesos educativos, con los procesos de aprendizaje, que muchas veces van a ritmos diferentes. ¿Cómo nos sentimos ante esa movilidad e inmovilidad en nuestros mismos procesos de aprendizaje con otros exteriores, ¿no? Con los externos, con esos que de alguna manera nos están dirigiendo o permitiendo, más bien dirigir, ¿no? Los lineamientos y las pautas para poder generar procesos, para poder generar proyectos que muchas veces no coinciden. Y aquí me surgen algunas preguntas, las dejo abiertas solamente como para reflexionar. ¿Cómo generar una comunicación entre la burocracia y la educación, permitiendo un diálogo mutuo que sume y no reste? ¿Cómo los modelos educativos, siendo los que proponen formas y elementos que se suman en la formación de los seres humanos, estudiantes, futuros profesionistas, pueden dar esa apertura para esa formación? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te inmovilizas? Entonces, bueno, les damos a ustedes el espacio para reflexionar. ¿Me pueden apoyar, chicos, por favor? Muchas gracias. Muy interesante su charla, profesor Omar. Quería preguntarle su opinión respecto a una reflexión que me surgió. Bueno, la experiencia educativa creo que muy fácilmente se puede tornar en una experiencia de imposición del conocimiento, así como muy vertical y autoritaria, sobre todo porque siguen existiendo muchos resabios de la educación tradicional que no se deja de lado, sobre todo en las aulas universitarias, ¿no? En una institución que tiene una gran tradición de esto, ¿no? Entonces, pues yo estaba reflexionando qué posibilidades hay o qué tanto sería factible promover un modelo educativo que más que experiencias educativas promueva experiencias formativas de alguna manera, ¿no? O sea, que permita al individuo confrontarse a otras realidades, salir de los escenarios, buscar por sí mismo su crecimiento personal. No estoy muy familiarizado, pero pienso que, por ejemplo, en Europa, en algunos o en muchas instituciones educativas, ya se están logrando este tipo de cosas, pero tal vez tiene mucho que ver también con su entorno sociopolítico, cultural, ¿no? O sea, sociedades cosmopolitas, con otra visión incluso de la realidad de la vida, etcétera. Pero México, pues, no sé qué tanto nos podamos acercar a ello o no. Gracias. Sí, yo lo primero que recomendaría sería, dadas las características del tiempo que estamos viviendo, donde hay una caída de muchos mitos,
es que dejemos de mitificar. La idea de la educación en Europa la vemos como un algo logrado y no, están en profundas crisis, y con una gran cantidad de problemas por resolver. El mito de la educación superior está más centrado a la idea de la educación el mito de la educación superior en Europa está más centrado en la idea de la educación superior por sí, como una especie de mercado, o sea, que se convierte en una aspiración que todas las gentes del mundo quieren ir a estudiar a las universidades europeas como una suerte de ratificación de la preeminencia del conocimiento de europeos sobre incluso nuestras propias realidades. Eso es parte del fenómeno. Lo que hoy podemos ver, hace poco hablaba con unos sobrinos estudiantes que estudian allá en Francia, y me decían que es un desastre lo que están viviendo. Existen hoy en día nuevas realidades. Cuando yo insisto tanto en nuevas realidades, no es por ser un disco rayado, es que si no entendemos que estamos en un momento distinto de la historia humana, donde los accesos al conocimiento son centrales. Nosotros, mi generación creció en un espacio donde no podíamos acceder al conocimiento. O sea, si yo tenía una duda acerca del nombre de un director de cine, a menos que una cosa elemental, ya no hablemos de una solución, una fórmula o un ensayo o un algo, a menos que alguien me lo platicara en los próximos 6 meses o lo encontrara, saliera por casualidad en el periódico o lo encontrara en una biblioteca perdido, iba a tener posibilidades de satisfacer esa inquietud banal, pues era el nombre de una persona si se quiere, pero podría ser más complejo y era más compleja el deseo de conocimientos, pero no existían esos accesos. Hoy estamos exactamente en las antípodas, en el extremo. Y hoy existe un permanente encuentro con la información. El hecho de que existe un permanente encuentro con la información es que existe un permanente proceso acelerado, redimensionado y activo de construcción de conocimiento. Todos ustedes, yo, estamos en procesos permanentes de construcción de conocimiento, porque estamos rodeados de información como nunca lo habían estado, y los chavos, las chavas están rodeados de información y están generando nuevos perfiles ya incluso. O sea, al final yo siempre sostuve y he sostenido que la escuela es un accidente en la vida de la persona humana. Es cierto que la educación superior es un gran momento en la historia, pero también es cierto que aún sin educación superior, mucha gente logra niveles de excelencia a partir de su experiencia en la realidad, en su convivencia diaria. Hubo una época donde estaba negado. Si alguien quería tener una formación profesional, su única posibilidad era la escuela. Y hubo toda una acción de Estado para llevarlo a cabo. Todavía hace 6 años, cuando inauguraron el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la directora del momento se atrevió a decir que solo el conocimiento que se daba en las aulas era válido. Lo demás no. O sea, que es el establecimiento de un principio. Y esta obsesión que hay ahora por lo que llaman la educación basada en evidencias, me parece correcto. Por supuesto que uno tiene que apostarle al rigor. O sea, nada más que es un debate que también tuvimos en la UNAM. Dicen, bueno, ¿y dónde está la evidencia en torno a la enseñanza de la ética? ¿O de qué evidencias vamos a estar hablando con las ciencias especulativas? O sea, el tema es que todo esto ya no es un debate de académicos, es un debate de comunidad. La gente que entra en contacto con la información y desarrolla formaciones igual de dignas, igual de poderosas. Una gran cantidad de gentes que egresan de carreras de educación superior y que no tienen empleos o que no logran, es también, aparte de problemas de planificación, también porque la dinámica de la vida cotidiana debería ser un referente, no el mercado. O sea, cómo está constituida la vida cotidiana y qué es lo que requiere en términos del tipo profesional que se está haciendo, ¿no? Uno de los extremos y excesos del neoliberalismo era la idea de que una persona estudiara una carrera para atenderse a sí mismo, ¿no? O sea, yo estudio pedagogía para ver la pedagogía conmigo y mi persona, pues bueno, no, pero ya soy licenciado, ¿no? Caray. O sea, todo ese tipo de parafernalias
Las tenemos que superar. Y tenemos que pararnos ya en este espacio donde todas las personas están en procesos de formación. Tenemos que tener la habilidad pedagógica para saber cuál es el entorno, cuál es la geografía de saberes que en un momento determinado en un grupo se encuentra, para saber cómo convivo yo con ellos. No qué les impongo, ni qué les digo, ni qué instruyo, no, cómo convivimos para que este proceso de formación continúe. Eso ya está sucediendo. Ya está sucediendo y cada vez con mayor intensidad, incluso al margen de la escuela generalmente, pero también en algunas experiencias dentro de la escuela. Ustedes van a tener que vivir en los próximos años esto con una mayor intensidad, porque además no hay suficiente escuela ni suficientes títulos para toda la cantidad de seres humanos que queremos seguir avanzando en nuestros conocimientos. Entonces, las soluciones van ya por otro lado. ¿Qué va a hacer la educación superior, las instituciones de educación superior frente a esos contextos? Esa es la pregunta. O sea, o me empecino en que nada más por acá y siguiendo mis reglas y mis normas y mis normatividades es como van a obtener título, pues ya valió sombrilla, porque la gente se va a seguir formando, ¿no? Y esa formación va a tener respuestas, si no en una institución la tendrá en otra, pero tendrá respuestas que sean consecuentes con las necesidades de perfeccionamiento y con esto otro que dije ya al final que sí es muy importante. O sea, uno estudia una carrera de educación superior porque necesitamos que exista una patente, si es necesario. Tú, yo, cualquiera, nosotros necesitamos que si yo tengo una necesidad de salud, una persona que tiene la patente, su título, que dice que es médico, yo debo tener la garantía de que es médico, de que sí efectivamente me va a resolver y de que yo puedo entonces vincularme con él y puedo obtener el título. Para eso necesito que la institución tenga autoridad moral, porque cuando yo vea y dice, es que es un egresado de tal escuela, creo en esa escuela. ¿No? El problema es que el neoliberalismo se dedicó a sustituirlo y decir, no, que todos los CEOs de todo el mundo sean de mi universidad para yo demostrarles a todo el mundo que todos deberían de estudiar en mi escuela, ¿no? Para que yo sea el que dicte la neta y que se haga rico de esta manera. Pero no, eso es un absurdo. Y es un absurdo que no alcanza, que no tiene posibilidad de extenderse en las realidades que estamos viviendo. Entonces, bueno, sí estamos frente a nuevas realidades, sí tenemos posibilidades de hacer una nueva pedagogía en ese contexto, que sea capaz de leer y de convivir con todas esas nuevas realidades. Cuando estamos frente a un grupo humano, estamos frente a un grupo de saberes, de experiencias, de ansiedades, de deseos, que sí podemos interpretar y podemos convertirlos en proyectos de formación, pueden constituir algo afortunado para todos, ¿no? Luego, después, tenemos que institucionalizar y tenemos que ser cuidadosos para no volver a escolarizar, ¿no? Y a ver cómo desescolarizamos todo lo que ya se ha generado y que tanto daño le ha hecho al sistema en general, desde mi perspectiva. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario, reflexión que quiera compartir? Primero agradecerle los puntos que nos puso de reflexión. Fueron demasiados, sí. Poco pudimos digerir, algunos los pudimos anotar, pero qué importante es llevar a la reflexión todos estos elementos. Mi participación sería en el sentido de que justamente una de estas nuevas realidades a los que se enfrentan los procesos educativos a través de los modelos, pues es esa disrupción que ha traído la tecnología educativa, ¿no? También debe de ponerse sobre la mesa esa cuestión, porque ahorita los roles, que eran uno de los elementos importantes que usted mencionaba de los modelos educativos, pues han cambiado, ¿no? El rol del docente ya cambió completamente. Dejó de ser transmisor del conocimiento para convertirse en un tutor. Y eso mucho tiene que ver con la incorporación tecnológica. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podría incorporarse a estos modelos educativos esa cuestión, ¿no? de la incorporación de las tecnologías educativas
para enseñarle a los alumnos que un celular no sirve únicamente para estar perdiendo tiempo, sino para estar aprendiendo y generando conocimiento, porque la información la tenemos en la palma de la mano, pero no significa que sea conocimiento. Entonces, esa es la parte, el rol actual del docente, convertirse en tutor y enseñar a usar esa información que tenemos accesible en todos lados al estudiante y convertirlo en conocimiento. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente es una pregunta muy interesante. Mire, yo me acuerdo cuando empezó toda esta incorporación de las tecnologías, era ya en forma, porque ya venían de tiempo atrás. Me acuerdo que mi primer vínculo fue por ahí de los 8 años que vi los primeros, las filminas del ILCE que distribuía, y entonces había unas imágenes preciosas, pero era ya el precámbrico superior izquierdo, y un poquito, ¿no? Ya ahorita es otra realidad. Pero en los últimos 30 años, bueno, esto se fue acelerando, y yo me acuerdo que había todo el tiempo esta resistencia y esta preocupación. Todavía hoy, ahorita con lo del chat GPT y la inteligencia artificial, dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Lo mismo que ha sucedido con todo lo demás, asimilar, aprender a convivir y saber cómo se incorpora. Es cierto, tiene que haber un ejercicio de docencia mucho más ordenado, más cuidado. Yo sí hago una crítica, lo hice en la UNAM y en todas en las distintas universidades donde he estado, lo he planteado, y es que no, el método de incorporación docente de las universidades, aunque hayan esfuerzos serios en algunas, tiende a ser muy, ¿cómo se llama? Muy pobre. O sea, tengo una plaza aquí, pues plántate ahí y tira rollo. O sea, y empieza a decir. Entonces, ese pareciera el método de incorporación. Bueno, evidentemente una carrera que se forma de esa manera, bueno, sucede hasta en pedagogía, en la UNAM, en el Colegio de Pedagogía, sucede. O sea, alguien que no tiene, pues plántate ahí, empieza a dar tira tu rollo y empiezas a dar tu curso. Bueno, el tema es que independientemente de que ya tenemos esa situación, tenemos que saber generar nuevos mecanismos y nuevas propuestas de formación. A mí me tocó, me acuerdo, en Querétaro, con un grupo de docentes que igual, pero ¿por qué las tecnologías? Y además se dedican a copiar el copy-paste y todo. Y entonces yo les decía, miren, el tema no es que busquen, eso va a suceder siempre. El tema es ustedes qué preguntan. Yo les decía, si ustedes les decía, si yo les pregunto, denme la biografía de Jorge Negrete, por ejemplo, hago una búsqueda y me salen 8.500.000 páginas que dicen quién es Jorge Negrete. Bueno, mi bronca es ahora cuál de todas esas uso para atender mi tarea. Pero si yo les decía, ¿qué relación hay entre la CIA, Jorge Negrete y Televisa? ¿No? Me acuerdo que llegó un muchacho y me dice, oiga, no hay nada, ya lo busqué y no está. Y digo, pues claro, así relacionados no, pero si te pones a buscar uno por uno y a buscar cuál es la correlación y de estos me contestas la pregunta A, B y C, entonces ya tenemos otro fenómeno. ¿Cómo usar? ¿Cuáles son los modelos de uso de las tecnologías? ¿Cuántas formas tengo para aprovechar todos los componentes que están asociados a una experiencia de búsqueda en un entorno de saberes y de conocimientos, que también supone un orden metodológico superior? O sea, porque si yo tengo 1.000.000 de páginas, o sea, tengo que saber a cuál es a la que debo llegar, ¿no? Y tengo poco tiempo y tengo ciertas características o ciertos referentes con los cuales llevo a cabo procesos complejos de discriminación y de identificación de referentes, de claves, que me permiten llegar a eso. Esas son técnicas que en las que deberían de estar formadas las nuevas docencias. Aquí es importante entender que también el concepto de docencia ya cambió. Estamos históricamente, y todos lo usamos y hablamos del maestro como el docente. Es cierto. Nada más que hoy lo que sí sabemos es que puede haber docencia sin maestro, pero no puede haber maestro sin docencia. Son dos cosas complementarias, no es lo mismo.
Podemos encontrar más docencia en una página bien diseñada, donde yo pueda en una sola sesión entrar en un conocimiento que no logré con un año de convivencia con un docente en el salón de clases. Entonces, estamos hablando de otras formas de organización de la información y del conocimiento. Cuando pensamos, por ejemplo, en el impacto que tiene una imagen, una icónica, poderosa en uno, que es capaz, una infografía, por ejemplo, que es capaz por sí misma, en una sola página, ayudarme a un entendimiento que a mucha gente les puede tomar meses incluso. O sea, estamos ya frente a otros escenarios. Hace unos años, ya hace un rato, unos 10, 12 años, con una empresa que trabajábamos sobre libros de texto, proponíamos todo un sistema de infografías para sustituir kilómetros de textos que nunca iban a ser leídos. Y el tema era, no, es que debe de haber lectura. Por supuesto que debe haber lectura, pero la lectura se propicia, no se obliga. Y no se obliga menos imponiendo un texto que nunca va a ser leído. Tiene que generarse otro mecanismo que sea consecuente con las maneras en las que nos interesamos, las maneras en que nos inquietamos, las maneras como nos preguntamos, la manera como dudamos, la manera como nos emocionamos cuando tenemos un pequeño y ligero descubrimiento y la forma como tiene que ser visto y no esperar hasta que venga un examen de tales o cuales características que me va a poner un 8 sin entender qué cosa o me va a reprobar sin saber que estaba en una crisis en la que hoy no respondo nada, aunque mañana pueda responder todo. Entonces, toda esta serie de elementos, o sea, varias gentes han planteado en algún momento, ¿y qué? Entonces vamos a esperar a cada uno. Pues un sistema debería esperar a todos, porque no es un sistema de exclusión y de expulsión como opera actualmente, sino debe ser un sistema de inclusión, de incorporación y de acompañamiento, ¿no? Entonces, estas nuevas maneras, ¿por qué es posible planteárnoslas? Porque existen las tecnologías. Porque toda tecnología genera procesos de aprendizaje y de construcción del conocimiento. Ya el viejo cartabón, las tecnologías educativas funcionan todavía, pero es un tanto tautológico porque no hay tecnología que no lleve y no impacte y no eduque. No la hay, ¿no? El teléfono lo es. Una buena clase, yo llegué a tener clases donde todo el mundo estaba en su teléfono buscando, o sea, y la verdad es que a mí no me angustiaba que estuvieran en una cosa en la otra, ¿no? Y uno tiene que trabajar sobre las formas de la docencia, pues para que no nos generemos ansiedades gratuitas. Claro está, va a haber ansiedad si de pronto tengo detrás una estructura administrativa que me dice tu reporte, tu evidencia, tú esto, tú aquello, tú el otro, bueno, que sustituye el proceso de aprendizaje que se está dando, que se podía dar. No sé si eso le responde. Gracias a usted por su pregunta. ¿Alguien más que quiera hacer una aportación? Ok. Bueno, ya para... maestra Gloria. Sobre las reflexiones y el deber, ¿no? de las instituciones de educación superior. Generalmente priorizamos los procesos administrativos, lo cual no está mal. Yo creo que más bien hay que ver un equilibrio entre ambos, ¿no? Y que finalmente el proceso administrativo secunde, soporte, oriente de alguna manera lo central, que es el proceso pedagógico académico, ¿no? Así es. Entonces, mi pregunta va en este sentido, ¿cómo ir? Esto implica de fondo finalmente un cambio en los paradigmas, un cambio en el pensamiento de la forma en cómo hacemos la universidad. Y lo digo en plural porque eso es lo que finalmente es nuestro deber, ¿no? Hacer, construir, finalmente aquello que nos permite entonces hacer seres pensantes, críticos de su realidad, ¿no? No sé si pudiéramos ahondar sobre el tema. Te lo agradecería, Omar. Con mucho gusto, Gloria. Por eso decía hace rato, si de pronto se genera la posibilidad de que una persona logre una formación y con esta formación va al margen de la escuela,
y con esta formación va a generar un desempeño, tiene que haber un algo, ¿no? O sea, no podemos evitar que tenemos que construir reglas de convivencia que a su vez se constituyan en normatividades. Eso es inevitable. Tenemos que plantearnos cuál es el enfoque con el que operamos la normatividad. Siempre cuento una anécdota de hace muchos años, no voy a dar los nombres específicos, pero estábamos trabajando sobre centros de investigación y se requerían las normatividades. Pedían los investigadores, queremos tener una normativa porque eso está todo, háganla, ustedes hagan la propuesta, ¿no? Se hizo la propuesta a la vuelta del tiempo, un día me la entregan. Yo era, fue en el INBA, cuando yo era subdirector general del INBA, y entonces pasaron unos días, dije, ¿y dónde está la normatividad? Pues ya te la entregamos. Ya hace días que te la entregamos. Le digo, no me la han entregado, no, ya. Esto que me entregaron, sí. Entonces yo les decía, este es un catálogo de castigos, no una propuesta de convivencia. La normatividad tiene que ser una propuesta de convivencia. Lo más fácil es regañar y castigar. ¿Por qué? Porque el método de trabajo más constante, continuado y permanente y operante de México en todos los niveles es el regaño. Creemos que si regañamos a la persona, aprende. La televisión, por ejemplo, de pronto retomó, como tienen la tendencia además a estereotipar, a exacerbar los estereotipos existentes, o sea, agarra el regaño y sí, un maestro o maestra que esté en cualquier situación, en cualquier programa de televisión, tiene que regañar, si no, no es maestro, ¿no? Y uno cuando habla del maestro tiene que decir, me regañó mucho, pero ¿cómo aprendí de él? No se trata de eso. O sea, la convivencia no tiene por qué ser un castigo. La convivencia está pensada para que nos cooperemos, nos apoyemos, por supuesto que con condiciones de autocrítica, que revisemos, seamos consecuentes con nuestros errores y tengamos la capacidad de entrar en la solución de los mismos. Pero esto se ve incluso desde el trabajo de aula. Entonces, sí, es cierto, tenemos que llevar a cabo procesos de normalización de procesos y de circunstancias que hacen que la vida escolar o la vida institucional fluya o pueden hacer que fluya con mayor armonía. Ahora, si vamos a hacer eso, nuestras propuestas tienen que ser consecuentes con eso. No estoy esperando cómo te castigo porque ya sé que no vas a entregar la tarea y entonces voy a poner aquí que si no la entregas, te expulso. Pues no. Es una mala fórmula. Y pareciera que siempre se trabaja desde esa perspectiva. No creo que sea ni por maldad, ni necesariamente ignorancia, pero es una inercia social. Está asociado a que la autoridad siempre impone y grita. O sea, y tenemos que hacer el giro, decir, no, espérate, no va por ahí. ¿Cómo la construimos en conjunto? ¿Cómo generamos una condición que suponga obligatoriedad, por supuesto, y que suponga que algo que está en este espacio para beneficio de uno también lo sea para beneficio de todos? ¿Cómo respetamos en común el espacio en el que estamos? ¿Qué pasa si alguien transgrede? ¿No? Y que no sea necesariamente el castigo. Valga, si se tiene que llegar a una situación extrema, ¿cuál es esa y cómo se llega a ella? Uno revisa, por ejemplo, la estructura de nuestras leyes orgánicas o por el estilo, y están pensadas en quién manda y cuál es el sistema para definir a la persona que va a mandar. Pero no está pensado para ver cómo nos organizamos, cómo convivimos y cómo construimos el entorno en el que los objetivos que estamos buscando los logremos. Ahora, uno puede decir, bueno, sí, pero eso es utópico. Probablemente lo sea, pero es necesario y lo tenemos que hacer. O sea, no porque tenga esas complejidades tiene que estar al margen o alejado de nuestras tareas. Entonces, ¿qué requerimos? Sí, tenemos que hacer revisiones en todos lados de nuestras normatividades, que están pensadas para sistemas de conocimiento, sistemas de aprendizaje, sistemas de organización, que ya poco tienen que ver ya con las realidades que en este momento nos encontramos. O sea, pienso, por ejemplo, en el caso de estudiantes que entran a estudiar una licenciatura y tienen la materia de inglés obligatoria, ¿no? Pero ya son hablantes de inglés. Si le va bien a este hablante de inglés y hay sensibilidad en la escuela,
se la aceptan y dicen, bueno, está bien, que bueno, ya no tienes. Pero si no le va bien, que ocurre en la gran mayoría de los casos, dicen, no, pues a mí me importa poco que sepas hablar inglés, te tienes que venir a estudiar aquí, allá, you are, here, etcétera, etcétera. Porque si no, te voy a reprobar y te repruebo. ¿Por qué? Pues lo dice el reglamento, no viniste. Dice, ¿y a qué iba? ¿No? ¿Te ayuda? Pues, no, a mí no me ayuda nadie, yo soy el maestro y yo soy el que... Y se acabó. Entonces, son sistemas muy mal logrados. Tenemos que generar nuevas condiciones. No, es incorrecto decir mal logrados. Son sistemas que pasaron su momento. Estamos frente a nuevas realidades. Hay aportes ahí que hay que recuperar, pero estamos ante el reto de imaginar nuevas formas de convivencia que puedan hacer las veces de normativas, pero que están dictadas por el afán de armonizar nuestras relaciones y no por el afán de castigar nuestras acciones. Son dos cosas distintas. Entonces, bueno, yo eso lo pensaría en esos términos, querida Gloria, y recomendaría que todos los trabajos orientados en ese sentido busquen eso, armonizar antes que castigar. Muchísimas gracias, maestro. Y tiene saludos desde las redes sociales. Le manda saludos la maestra Mónica Lozano de la UPN de la Ciudad de México. La maestra Dulce Ángeles, el maestro Luis Felipe Martínez Gordillo menciona saludos cordiales y felicitaciones a Omar Chanona. Pregunta si estará al frente a grupo próximamente en la UNICACH. Es un extraordinario conversador que transmite conocimiento. Qué generoso, qué amable. Muchas gracias por los saludos. Aquí vamos a andar trabajando proyectos educativos, uno muy interesante. Estamos por echar a andar el Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con un modelo que tratamos de que se ajuste lo más posible a esto que estamos conversando. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para concluir, se quedan algunas ideas de reflexión, ¿no? Acerca precisamente de las políticas que puedan promover un diálogo, ¿no? Que converjan y que las ideas que hay entre unas personas y otras puedan llegar precisamente a acuerdos, justamente para promover este diálogo que mencionaba el maestro Chanona en su discurso. Una movilidad que pueda permitir una flexibilidad curricular, ¿no? Hablando acerca de esas aulas sin muros que mencionaba hace un momento, ¿no? La transdisciplinariedad, de qué manera nos podemos conectar con otras disciplinas que están fuera de nosotros y que también se suman a otras posibilidades de conocimiento. Y esto también se relaciona con lo que mencionaba hace un momento la maestra Gloria, ¿no? De qué manera los procesos administrativos y educativos se pueden complementar y promover esa integración. De qué manera también el pensamiento complejo, ¿no? Siendo nosotros seres complejos, cómo podemos generar conocimiento, esa innovación que también mencionaba el maestro Chanona, ¿no? Acerca de las innovaciones educativas y tecnológicas, cómo se pueden sumar a los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por su participación. Y bueno, a continuación le voy a entregar su constancia a través de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Coloquio Nacional sobre Modelos Educativos Universitarios. Otorga constancia al maestro Omar Chanona Burguete por su participación como ponente en la conferencia magistral La movilidad e inmovilidad del modelo educativo, en el marco del 5º Coloquio Nacional sobre Modelos Educativos Universitarios, realizado del 17 al 19 de mayo del 2023 en las instalaciones de la UNICACH. Firman el doctor Rafael Jesús Araujo González y el doctor Javier Rodríguez Lagunas. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias y en un momento vamos a dar